Perfecto, déjeme. Buenas tardes a todos. Gracias, Daribel, por la introducción. Bueno, cumpliendo con la medida de seguridad, estamos aquí en la oficina todavía y emitiendo desde nuestra sede en Caracas, Venezuela. Gracias a todos los que se han contactado. Voy a proceder a quitarme la mascarilla. Estamos en un salón aislado, nuestro salón de entrenamiento, que desde hace mucho tiempo, pues, no, no opera desde el punto de vista físico acá presencial, ¿no? Nos hemos entonces vamos a comenzar. Pues repito, muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Esperemos cumplir con sus expectativas, ¿no? Okay. Vamos a hablar del tema de la inflación, vamos a hablar del tema de la dolarización, la conversión de precios y cómo eso se enfoca con nuestro sistema de precios. Bueno, Atalaya es una organización que está formada por asesorías en el área de construcción, un equipo profesional que nos ayuda en el área. Tenemos más de 25 años en este sector, preparando y analizando tanto base de datos como curso de mejoramiento profesional, que nos ha llevado, pues, a obtener un convenio con distintas organizaciones académicas, empresariales y gremiales, como el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con los cursos que damos en otras áreas, en el caso de diplomados para el tema de Building Information Modeling. Entrando directamente en materia, ¿qué es inflación? ¿No? La inflación es un incremento continuo de precios y económicamente es la elevación de los mismos, una elevación generalizada de los precios, ¿no? Una elevación generalizada de los precios y esos niveles no vuelven atrás, ¿no? Esa es la definición de la RAE, diccionario de la Real Academia, ¿no? de Español. Aumento generalizado y sostenido porque le ocurre a todos los elementos de una economía, ¿no? No solamente a unos determinados rubros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no es inflación? Lo que ocurre con ciertos vegetales en las épocas del año en que sufren un incremento por motivos estacionales, por lluvia, por cosecha, escasez o mucha producción, y bajan o suben los precios. Eso no es inflación, son diferentes orígenes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes históricos de la inflación? Bueno, hace 4.000 años, los antecedentes históricos que se pueden, vamos a decir, de alguna manera validar con antecedentes, ¿no? Hace 4.000 años en el Código de Hammurabi se establecieron una serie de preceptos para pretender regular los precios y eso generó un ahogamiento económico de ese imperio y prácticamente lo acabó. En la antigua Grecia también se pretendió regular los precios de la harina y una serie de productos y se generaron incluso una serie de inspectores que se llamaban escitofilaques y pena de muerte incluso, y esto fue un fracaso, pena de muerte para los que incrementaban los precios, ¿no? La caída del Imperio Romano se generó también por la dilución que hicieron de las monedas de oro y plata para poder financiar las guerras, ¿no? Cuando a una moneda se le metía otro metal como el plomo u otro que le bajaba el valor, evidentemente se producía automáticamente una inflación por algo que inventó Arquímedes hace muchos años, que es calcular el peso específico de los materiales y se puede determinar cuánto tenía un metal en un determinado contenido, si era mucho oro, mucha plata, etcétera, y eso acabó con el Imperio Romano. La Revolución Francesa también tuvo algo que se llamó la ley Máximo, que ocasionó la desaparición de muchos productos, la pena de muerte de miles de personas, hasta que fue abolida esa pena de ley máxima, ¿no? En el año 47, el Plan Marshall en Alemania también trajo algo de eso, de regulación de precios, y eso trajo escasez y desaparición de muchos productos, hasta que el milagro económico alemán partió de la liberación de todos los precios y volvieron a aparecer los precios en el mercado, ¿no? Concretamente en el siglo V antes de Cristo, hablando de esto que es interesante para las economías de los distintos países en el mundo, se desató un fenómeno inflacionario en Grecia, ¿no? Por allá. Entonces el gobierno ateniense estableció un control de precios, que fue el primero que se estableció en Occidente, ¿no? Y pretendió eliminar la inflación en los cereales, ¿no? Primero los congelaron por decreto los precios, después, como siguieron aumentando, designaron unos inspectores que se llaman citofilaques que iban a los mercados a validar que los precios estuvieran regulados. Eso no funcionó y siguieron subiendo los precios, ¿no?
Entonces, después que eso no funcionó, metieron preso a los comerciantes porque seguían subiendo, subiendo los precios, ¿no? Después que eso no fue suficiente porque los precios siguieron subiendo, se condenó a muerte a los que subieran los precios, ¿no? Y los precios siguieron subiendo independientemente de la pena de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pensaban que era un acuerdo contra los citofilaques y los comerciantes y también condenaban a muerte en el sector donde los precios subían y los precios siguieron subiendo y desapareciendo los productos. ¿Cuál fue el final? La decisión que tomó el gobierno ateniense, liberar los precios. Fracasaron la liberación de precios del mundo. Y así ha sido en todos los países donde ha habido regulación de precios. Primero, han desaparecido los productos y han tenido luego que liberar los precios, ¿no? Eso es una regla económica internacional. Eso para que sepamos. Entonces, en Latinoamérica y Venezuela entró en un proceso inflacionario muy fuerte. A partir del año 2013 empezó la inflación verdaderamente en Venezuela, 14, 15, 16, 17, que tuvo mucho énfasis en el 2018 y 19, y en algunos momentos Venezuela ha sido la reina de muchas cosas, pero también fue la reina de la inflación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflación? Bueno, son muchas, ¿no? Economías no diversificadas, exceso de controles, variaciones bruscas de ingresos nacionales que desequilibran los precios, alta demanda de divisas para consumo de bienes internos, la alta deuda externa, la importación altamente superior a las exportaciones, que se llama un déficit en la balanza económica, ¿no? Desequilibrios de ingresos y egresos, la devaluación permanente de la moneda para cubrir ese déficit fiscal que genera desconfianza en la moneda local, ¿no? Otra causa es la baja productividad, la especulación comercial, la adopción de medidas económicas y fiscales incorrectas o poco claras, presión en los costos, subiendo salarios e insumos, ausencia de inversionistas, estructura de precios muy asociados a divisas extranjeras o a divisas, estructura de precios también con bajas reservas internacionales, ¿no? en los países, que aumenta el riesgo país y la fuga de capitales, ¿no? Estados como alta burocracia, ineficiencia en las instituciones oficiales y populismo, inestabilidad política y falta de credibilidad en las instituciones. Y finalmente, pues una de las causas principales a nivel mundial del déficit y la alta inflación es la emisión de dinero inorgánico. En pocas palabras, imprimir billetes sin respaldo o generar bonos de endeudamiento público. Eso es las causas principales de la inflación y tal vez decir que no es la negación inflacionaria. Así que eso no es por esa razón, ¿verdad? Ahora, ocurre otro fenómeno que se ha llamado la hiperinflación, que ocurrió en Venezuela, que es cuando los precios suben por encima del 50%, ¿no? Bueno, hay varias definiciones de hiperinflación. Y otra definición es cuando la inflación se mantiene alta, 1000, por encima de 1000, en el lapso de un año, ¿no? Cuando pasa de 4 dígitos anuales se habla de hiperinflación. Esto fue pues determinado o vamos a decir, insertado ese concepto por estos especialistas, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide la inflación, ¿no? Para tener una idea de cómo la vamos a medir, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer en cualquier base de datos o cualquier presupuesto, cualquier método que utilicemos, ¿no? La inflación no es una realidad directamente observable, ¿no? Como no es una realidad directamente observable, tenemos que generar una serie de indicadores para poder medir ese concepto abstracto. Y se debe recurrir a índices, ¿no? Que no nos den una aproximación a ese fenómeno, ¿no? ¿Ok? De la inflación. Esos índices, existen diversos números, diversos indicadores en el mundo, pero usualmente se llama índice de precios o IPC, y aquí en Venezuela se ha llamado INPC, ¿no? Un índice que se va generando de acuerdo a una base, a un año, y ahí parten siempre de 100 y ahí van subiendo para poder medir esa inflación anualmente, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente, que después vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver con la construcción, que es lo que nosotros vamos a... Ahora, ¿cómo nosotros allí medimos ese estudio, ese comportamiento de la inflación anualmente, ¿no? ¿Cómo es el tema
de la inflación, ¿no? Como nosotros hacemos esto mensualmente para el sector construcción. Bueno, eso se basa en unos indicadores de precios que el Banco Central ha utilizado desde hace muchos años para medir la construcción, que es diferente al INPC, o sea, o al IPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que tiene también unas mismas siglas para la construcción, pero son distintos, ¿no? El indicador para los costos diarios, el costo de la vida, es una cesta, basado en una cesta que tiene comida, que tiene harina, que tiene café, electricidad, etcétera, mientras que la inflación para la construcción tiene una cesta que tiene cemento, tiene acero, tiene familias de presupuesto, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia de los índices que utiliza el Banco Central, ¿no? Ahora, un índice es un valor que representa un conjunto de bienes, que estamos hablando en este caso de la cesta, y se calcula en un periodo, ¿no? Que normalmente es mensual y luego anual, ¿no? E interanual. Y esos son obtenidos de tablas que publica el Banco Central o que publican particulares en el caso de que sea válido entre esos particulares esa data, ¿verdad? Pero a nivel oficial del país, quien genera eso es evidentemente el Banco Central de Venezuela. Entonces un índice es algo como lo que están viendo ustedes en la pantalla, que se construye el precio de algo, si este fuera un índice de cualquier cosa, a una fecha determinada, se le da un valor, eso se divide entre su valor y eso sería 100. Y ahí sucesivamente se va calculando mensualmente ese índice, ¿no? Todos arrancan con 100 los índices. Imagínense que nosotros hemos tenido índices de millones aquí en Venezuela. Eso arranca con 100 y a lo largo de los años eso va calculando mensualmente su valor y la diferencia entre ellos pues nos da el valor del incremento, ¿no? Ahora, esos métodos de investigación de precios que nosotros hemos hecho, lo hemos focalizado en una metodología propia que tiene DataLine desde hace 20 años, ¿no? Que es nuestro departamento de costos, donde hay varios profesionales, tanto desde el punto de vista de data, de análisis de la data, como desde el punto de vista de recolección de la data. Vamos a ver por ahí está conectada Liz. Liz, adelante, está conectada al departamento de... Adelante. Sí, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo está? Bueno, le explicaré un poco sobre los métodos de investigación que hacemos aquí el equipo de DataLine. ¿Puede pasar la lámina, por favor? La investigación de relación bolívares-dólares de materiales y equipos y manos de obra fue desde el año 2015. Incorporamos precios en bolívares, en dólares en la base de datos DataLine, desde que fue legalmente autorizado el uso del dólar como referencia. Pásela, por favor. Esto es muy importante saber los clientes y las personas que no tienen el programa, que nosotros investigamos los precios de los insumos por medio del comportamiento diario de la tasa del Banco Central de Venezuela y otras tasas de referencia. Se solicita precios de proveedores por medio de solicitud de cotización. Se realiza investigación de precios en campo, disculpen, investigación de verificación mediante llamadas telefónicas, esto es muy importante, investigación de precios de insumos en dólares por cotización, y es importante saber que nosotros constituimos también tablas ponderadas de precios según familias del Banco Central, pero con precios de insumos DataLine. Pásela, por favor. El impacto de los inventarios en el precio de oferta y demanda, cuando hay poca existencia de insumo y mucha demanda, el precio aumenta o el producto escasea. Cuando hay buena existencia del insumo, el precio se mantiene o baja al equilibrarse la demanda. Páselo, por favor. Ok, estas son las tablas que nosotros, el equipo de DataLine, hacemos para realizar la investigación de precios. Tenemos varias familias que realizamos aquí, como observan, son más de 190 tablas de investigación de materiales, equipos y mano de obras, además las maquinarias pesadas. Tenemos los aglomerantes, tenemos los aceros, tenemos los tubos de concreto, pero aquí se refleja más que todo, son los aglomerantes. Y también tenemos las tablas de equipos. Por favor, pásela.
Ok, ahora visualizamos en el programa DataLine que tenemos dos columnas, están en bolívares y en dólares, pero ya como desde el 1 de octubre comienza la reconversión, ya tenemos nuestra base de datos reconvertida tanto en bolívares como en dólares, de materiales, equipo y mano de obra. Ok, gracias Liz, gracias. Bueno, fíjense, es importante esto también. Nosotros utilizamos un modelo matemático porque evidentemente es complejo tener un precio. Ustedes se preguntarán cuál es el precio real sin el mercado de muchos precios, ¿no? El dólar es uno de los principales factores que influyen en la formación del precio en Venezuela, pero no es el único, ¿no? Nosotros nos orientamos por un modelo que hemos desarrollado basado en una estructura que hizo el doctor Steve Ham de la Universidad Johns Hopkins, que hizo un modelo similar a la que tiene el Banco Central. Nosotros nos basamos entonces en esos dos modelos, el del Banco Central con las tablas del Banco Central y un modelo que nosotros tenemos también desarrollado de desinflación, porque fíjense, en Venezuela hay varios factores que influyen en el precio, por eso nosotros incluso hemos incluido en la base de datos no solamente el efecto del dólar, sino una cosa que nosotros hemos adoptado, por no decir inventado para nuestra base de datos, que se llama el ratio precio, ¿no? El ratio precio es un factor de corrección de los precios cuando hay una dispersión de precios en el mercado, ¿no? Como es el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, en el caso de la inflación de la construcción, ¿cómo hemos analizado ese comportamiento? Entonces, de la inflación, ¿no? Hablando de la inflación concretamente. Entonces, ya hablamos de los precios, cómo se establecen los precios actualmente y mensualmente, como nosotros lo vamos estableciendo. Con ese procedimiento de tablas, el departamento hace esa investigación. Fuimos los primeros en Venezuela que publicó una base de datos en dólares, etcétera. Y desde que legalmente se permitió hacer eso, ¿no? Tener esa referencia. Recordemos que hace mucho tiempo pues era un delito publicar esas cosas, ¿no? Eso se liberó creo que desde finales de 2018, ¿no? Ahora, los precios, nosotros analizamos el comportamiento de los precios en la construcción a través del seguimiento de esos 20 años. Vamos construyendo no solamente la base de datos de precios, sino una base de datos de presupuestos estándares similares a los que fabrica el Banco Central. El Banco Central fabrica unos presupuestos y esos presupuestos tienen una estructura de costo detrás. Esa estructura de costo es la que nosotros construimos y de allí medimos nuestros propios indicadores de precios, ¿no? Ya por cierto, la base de datos de septiembre fue publicada, la DataLine, y tenemos una promoción para la publicación de la base de datos de octubre, ¿no? Los que quieran tener la doble base de datos. Nosotros en todo caso recomendamos que adquieran esa base de datos, la reconvertida, porque es vamos a decir, es un reseteo de todos los precios a nivel de materiales, de equipo, mano de obra, de FK, todo lo interno, los costos de operación y posesión, todo se resetea a capital de base monetaria, evidentemente, ¿no? Entonces, ya dijimos que esos son 190 tablas de familias que se estudian, ¿no? Desde el año 99 hasta el año 2021 tenemos esas tablas sectorizadas y ya venimos estudiando cómo es el comportamiento sistemático de la inflación. Eso valida en el comportamiento de los precios y también comparábamos. Lo que pasa es que el Banco Central tiene desde el 2019, duró desde el 2013 a 2019 sin publicar información relativa a la construcción, ¿no? Tanto es así que ya en la ley de contrataciones públicas no se obliga a que la referencia para los contratos de obra sea necesariamente la referencia al Banco Central, porque evidentemente no se publica para la construcción. El Banco Central publicó desde 2013, dejó de publicar hasta el 2019 la información de construcción, más sí publica la parte del IPC, del INPC. Publicó el 28 de mayo y ahí no ha publicado más, ¿no? La parte de los índices de nueva base de datos y de algunos insumos, ¿no? Pero sí algo importantísimo, que el Banco Central con esa publicación cambió la base y cambió las tablas de inflación en Venezuela. Y eso en la propia página del Banco Central no está el último informe de cómo se basaron en hacer eso. Está el anterior, ¿no? Claro, casi coincide, pero no está en la última versión, que sería interesante pues acceder a esa información. A lo mejor está en la biblioteca, pero no está allí en la página. Por lo menos nosotros no la hemos visto, ¿no? Entonces, esos índices del Banco Central solamente se publicaron a nivel de mayorista y productor hasta enero del 2019, por lo menos a la fecha que nosotros revisamos esto, ¿ok?
Estas tablas, fíjese que nosotros construimos, las asociamos a los presupuestos para generar los grupos de familias o las familias del Banco Central para ver cómo se va comportando esa inflación mes a mes, ¿no? Estas son las que nosotros analizamos todos los meses, ¿verdad? Por lo menos la de septiembre, que se analiza esas tablas, los factores. Y en el software, ¿cómo se ve eso? Se ve a través de esta forma de este factor de polinómica, donde son los factores que dan es de esos presupuestos analizados, esa familia de presupuestos o plantillas de presupuesto que nosotros tenemos que analizamos mensualmente para ver cómo se comporta la inflación en la construcción, porque hay un comportamiento aislado de los insumos, como material, y hay un comportamiento global del presupuesto que es ligeramente diferente. ¿Ok? Estas son las tablas que el Banco Central, las familias, que el Banco Central cambió desde el 2019, cambió la base a 2007, ¿verdad? Y eliminó una serie de familias. Por ejemplo, hay unas que hay que reclasificarlas, como el tema de ascensores, ventilación forzada, transporte, y hay unas nuevas agrupaciones, ¿no? que salieron a raíz de esa resolución del Banco Central, ¿no? Entonces es importante que haya un reacomodo de las familias allí, así como el año pasado hicieron una eliminación, y entonces nosotros hicimos un estudio en el año 2019 para hacer un puente de comunicación de la base 97 al 2007, que eso lo deben hacer, me imagino, también en el Banco Central cuando publicaron ese cambio. Y ahora vamos a tener que hacer un puente de 2021 septiembre a 2021 octubre, con el puente de conversión, ¿no? Entonces, bueno, estas son en nuestro software, esto lo tenemos por los índices que vamos publicando nosotros, más los índices que publica Dataline, de esas plantillas que yo les dije que son importantes para nosotros, como son la parte de edificios y vialidad. O sea, tenemos unas plantillas de edificios y vialidad con la estructura de costos nuestra, que se parece a la estructura que tiene el Banco Central, pero con insumos nuestros. La canasta la tenemos nosotros. Entonces, publicamos los indicadores de nuestra base de datos. El Banco Central, que es un importante referente nacional, bueno, el más importante de todos a nivel de Venezuela, tienen su propia canasta, pero tienen una estructura de los presupuestos más o menos de la misma forma que nosotros lo hemos adoptado. Esto nos ha llevado a presentar este producto al mercado nacional desde recientemente, ¿no? Por ahí está conectada Ruth, ¿verdad? Ruth, otra de las ingenieros que trabaja con nosotros en la parte de generación. Adelante, Ruth. Saludos, buenas tardes. Bueno, les habla Ruth Cabeza, del departamento de costos de la empresa Dataline Maprex. ¿Me escuchan muy bien? Sí, te escucho perfecto. Okay. Bueno, más que todo, acá hemos reflejado lo que es el boletín analítico de Dataline para el sector construcción que hemos venido publicando. Y bueno, como bien lo dice allí la data, y como también se ha mencionado, esto está basado en estudios realizados, producto de más de 20 años de una recopilación de una data exclusiva. En esta podemos ver reflejada lo que es la información sobre los costos, sobre los efectos inflacionarios en los precios de los materiales, equipos y variación de la mano de obra. También podemos ver y apreciar allí lo que son los precios promedio de los costos de construcción. Particularmente, nuestro estudio está asociado, como lo comentaba el ingeniero Leonardo, a los costos en dólares. También tenemos los costos en dólares por metro cuadrado de construcción en edificaciones. Y bien, como lo dice también allí la lámina, lo menciona, podemos encontrar interrogantes o respuestas a interrogantes como, por ejemplo, ¿cuál es el valor estimado del metro cuadrado de construcción en la parte de remodelación a nivel internacional o acá en Venezuela? También podemos ver cómo ha sido el comportamiento de la inflación en el sector construcción en Venezuela desde el año 2020, 2021. Y bueno, también podemos conseguir información sobre, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento de la inflación en el sector construcción en Venezuela
años anteriores. Eso es una data que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Ruth del Departamento de Costos de Construcción. Este boletín también es editado por un grupo de profesionales que nos ayudan en esto a analizar la data una vez que se genera, ¿no? Por supuesto, esto dará pie a un análisis de otro orden en un futuro que vamos a realizar. Pero esto se suministra mensualmente, lo estamos haciendo desde final del 2020, con la data 2020-2021, ¿no? Anteriormente se publicaba, eran dentro de la propia base de datos, pero ahora se está realizando como una publicación independiente, ¿no? Del análisis, que es el primer boletín del área de la construcción que se ha publicado en Venezuela en esta era de los 20 años para acá, ¿no? Un boletín que se publica regularmente para los que quieren hacerle seguimiento de cómo. Y vamos a ver algunas tablas de ese boletín, cuál es el uso que tiene esa data desde el punto de vista. Bueno, fíjense, aquí tenemos una del comportamiento resumido de esa tabla, ¿no? de ese estudio, que es la estimación de los indicadores de precios internos. Fíjense que estos son productos, por lo menos este es para la plantilla de edificaciones. ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos una plantilla de edificios que tienen una canasta de materiales detrás, similar, la misma estructura del Banco Central, solamente que las estructura de las plantillas del Banco Central deben ser actualizadas porque esa plantilla corresponden a obras de 1900, finales de la década de 80, principios del 90. Ahora los edificios tienen un componente tecnológico diferente y por eso que hay la distribución interna de las familias cambia por esa distribución de materiales que ahora en el siglo XXI pues es diferente, ¿no? Pero la inflación, nosotros observamos que la que publica el Banco Central tiene cierta similitud con el IPC, ¿no? Cuando las inflaciones son muy altas, pero muy altas, más o menos los índices se parecen, pero en una economía normal, los indicadores del costo de la vida son diferentes a los indicadores del costo de la construcción. Y este es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la inflación, cómo se ha comportado en el año 2021, ¿no? Vemos que ha tenido unos picos muy fuertes, ha tenido bajas. Y fíjense que agosto es uno de los meses donde ha habido una inflación más baja en Venezuela en la parte de construcción. Y ustedes se deben dar cuenta que eso también se debe reflejar en el costo de la vida. Los precios durante el mes de agosto variaron muy poco, ¿no? Y eso en general ha sido así, ¿verdad? Por lo menos, ¿por qué? Porque la tasa del dólar ha tenido poca variación durante el mes. Incluso ha tenido un retroceso en algunos casos la tasa del dólar. Entonces, este es el comportamiento que nos da el análisis de esas y lo publicamos mensualmente, tablas como esta, ¿no? Esta es la inflación acumulada 2020-2021, donde nosotros vamos acumulando desde agosto, o sea, la anualizada, ¿no? En las plantillas de edificaciones nos dice que en un año la inflación que tenemos en Venezuela es 1.478. Eso es lo que nos está dando nosotros con nuestro estudio de las plantillas. Eso quiere decir que todavía estamos en un periodo hiperinflacionario, porque según aquella definición, a pesar de que la inflación está bajando, estamos todavía en hiperinflación porque estamos por encima de 1.000 según la definición clásica de una de las definiciones de hiperinflación, en el campo de la construcción, ¿no? ¿Okay? Eso, por supuesto, viene de estos indicadores que nosotros vamos sacando mensualmente de las tablas. Esto es lo que está detrás, el backstage de estas tablas, ¿no? Que se publican. Son tablas que se van haciendo todos los años, ¿no? Ahora, en edificaciones tenemos en el año, pero si analizamos solamente el año, ¿cómo va? Estas son las variaciones de mes a mes, ¿no? Del año 2021. Fíjense que ha tenido subida, bajada. Y la acumulada en el año 2021 tiene 138%. O sea, esa es la inflación que ha sucedido en Venezuela en la medición que nosotros hemos hecho de nuestra medición, de nuestra plantilla, hasta agosto de 2021. ¿Okay? Si consideramos la inflación tendría que bajar menos del 50% en un lapso de un año y acumular menos de 1.000 anual para considerar que se ha salido de la hiperinflación. Pero Venezuela va camino a salir de la hiperinflación y la razón principalmente, ustedes deben de imaginarse cuál es, que se asoció la economía pues a una referencia externa como es el dólar y el euro y otras referencias, monedas digitales, etcétera, y se liberaron los precios, ¿no? Los precios en Venezuela están asociados a esa variación. Y eso es lo que ha hecho que la inflación disminuya en Venezuela. Realmente
No es que la economía, ojo, tengo que ser claro en esto, por eso tenía que analizar un economista, si las cosas han mejorado, empeorado, están igual, etcétera. Desde el punto de vista de las cifras, la inflación no ha seguido aumentando simplemente porque la referencia de precios va variando asociada a una tasa externa que puede llamarse de cualquier manera, pero al final se relaciona directamente con el dólar porque es la moneda que libremente está circulando en Venezuela desde hace un tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha hecho que se estanque hasta de alguna manera la inflación en Venezuela y que, por supuesto, aumenta esa inflación cada vez que hay una variación de las condiciones que ustedes vieron al principio, emisión de dinero, etcétera, etcétera, súbela. En el caso de vialidad también llevamos un control, una medición de los precios en el sector vialidad, ¿no? Y tenemos desde enero un poquito, en vialidad está un poquito más alta que en construcción, la parte de edificaciones, que está en el boletín de nosotros que publicamos mensualmente. Y también vamos haciendo lo mismo, nos vamos publicando esas tasas con nuestro departamento de costos que va midiendo eso, cómo varían las familias. O sea, hacemos toda una medición de las familias, cómo esas familias varían mensualmente, y eso nos va dando un comportamiento inflacionario por año, ¿no? Y podemos prever, de acuerdo a fórmulas que existen, cómo se va a comportar y cómo colocarle un precio adecuado para que responda a las condiciones de mercado. Es por ello que nosotros tenemos una cantidad de clientes que han podido seguir comprando la base de datos, adquiriendo nuestra base de datos en una época inflacionaria que prácticamente es un milagro económico que alguien compre una base de datos en esta situación y pueda decir que le sirva. Además de las herramientas que trae el MAPRE, el software de nosotros, para poder extrapolar esa información, ¿no? O sea, para poder variar a condiciones particulares, ¿no? Ahora, ¿cómo se varía? Cuando usted presenta un presupuesto en Venezuela y en cualquier país del mundo donde hay inflación, hay una forma de estimar esa inflación, hay varias, ¿no? La más conocida es cómo vamos de ponernos de acuerdo con esa, depende de lo que esté en el contrato, ¿no? Eso es importante. Tiene que estar de acuerdo al contrato y algunos hablan simplemente de acuerdo a los análisis de precio, ¿no? Una de ellas es la fórmula polinómica, ¿no? Que no es más que multiplicar el valor de una evaluación por el incremento que haya habido en el lapso desde que yo pasé el presupuesto. Entonces, claro, había impedimentos para hacer eso porque el Banco Central no ha publicado los indicadores de precios del sector construcción, ¿no? Esta fórmula polinómica, ese factor está formado por monomios que consideran el efecto de la variación de los materiales, del equipo, de la mano de obra y de los costos indirectos cuando la fórmula se considera para tal fin, ¿no? Entonces, para ello, existe lo que se llama la reconsideración de precios, que es el proceso de someter ante el organismo contratante el resultado de la variación de precios. Por supuesto que la hiperinflación en Venezuela en el pasado dinamitó todos esos procesos por razones que la inflación era muy alta, eran cientos al mes, y por supuesto que un presupuesto varía 100 veces en un mes, 100%, o sea que se duplica el precio, o hasta más de 100%, hasta 200, 300%, 3 veces en un mes, y significa que es muy difícil llevar esa forma. Entonces, por eso que se obligó prácticamente a ir al anclaje de una moneda diferente, ¿no? Como fue el dólar en todo caso. Entonces, la metodología para reconsiderar precios, es decir, cuando yo tramito un presupuesto en una economía más o menos que varía poco, o varía, no digamos con estos niveles de hiperinflación, tenemos por sistema de fórmula polinómica, por recálculos, análisis de precios o por listado de precios, y hay una por ahí que también ha sido parecida a esta del listado de precios asociado a una moneda extranjera que se pone el precio en bolívares y en dólares, ¿no? Nosotros esto lo explicamos mucho mejor en nuestro curso de análisis de precios y presupuesto, que además tenemos una publicación que se ha hecho en este caso para un libro que se ha publicado al respecto, donde nosotros explicamos cómo la parte teórica de que está detrás de estas cosas, del uso del software, etcétera, porque fíjense lo difícil, que el dólar no es lo único que determina el precio de un producto, y además no es lo único. Y las estructuras de costos en Venezuela se han venido adaptando a la variación del dólar, tanto es así que el saco de cemento, cuando empezó este proceso, podía contarse hasta $20, y poco a poco ha ido adaptándose, ha ido disminuyendo el precio del saco de cemento hasta unos valores más o menos internacional, como son $10, $12, $8, $9, desde 20 ha bajado. Y también han subido algunas estructuras de costo, tubo de concreto, otros productos que tienen componentes internos,
que se han ido liberando y a medida que los precios internos se han sincerado, el precio en dólares ha subido. Por eso es que no podemos decir que la conversión de un precio de bolívares a dólares es lo único que determina el precio de un producto. Y muchos contratistas se han visto en problema cuando simplemente piensan de que dividir el precio final entre una tasa en bolívares es la solución, porque en Venezuela el componente interno de un análisis de precios puede variar de manera tal que varíe más que la tasa del dólar. Ese es verdaderamente el problema. Entonces, es una situación que hay que conocer bien las estructuras de costo, ¿no? Fíjese, nosotros hicimos también, cuando estábamos estudiando esto, dijimos, bueno, vamos a ver si nuestros precios que tenemos años realizándolo se adaptan más o menos a los precios internacionales, porque deberían más o menos adaptarse cuando dividimos eso entre una tasa, ¿no? Los precios de los presupuestos por metro cuadrado. Y esta es una publicación que es International National Construction Market Survey, que tiene que ver con los precios internacionales, ¿no? Entonces, más o menos, en América del Sur, el precio de un metro cuadrado de construcción ronda entre 1.900 y pico dólares hasta 1.500 dólares más o menos, ¿no? En otros países puede ser 2.000. Entonces, Venezuela no debe ser distinta a eso, a pesar de que en algunos casos hay muchas construcciones que pueden superar esos precios, ¿no? Por razones en que desconocemos realmente. Pero más o menos a nivel internacional, esos son las estructuras de costo que nosotros empezamos a comparar a ver si eso es así, ¿no? Nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? Del año 2020-2021, esos precios que los tienen nuestros clientes y por eso es que tienen fe y creen en nuestra base de datos, porque al transformarlo en dólares, las publicaciones nos dando una media que aproximadamente es la media internacionales. 1.100 dólares ronda, por ejemplo, este es el caso de plantillas de edificios, ¿no? Que es la variación puntual en dólares por metro cuadrado, ¿no? Que al final es lo que cuenta cuando empezamos a validar esos dólares por metro cuadrado. En el tema de viviendas pequeñas, o sea, viviendas de bajo, no de lujo, estamos rondando los 1.000 dólares, 800, 900, se vienen estabilizando hacia los precios a nivel de América, África, etcétera. Porque cuando nos vamos a Estados Unidos, ciudades importantes, donde la mano de obra es mucho más costosa, y eso todavía que no tiene lo que le falta a estos valores en Venezuela, en dólares, que nosotros tenemos la manera de hacerlo y sabemos que realmente estos precios van a subir algo cuando se le introduzca a esos precios en Venezuela el costo real o internacional de la mano de obra de la construcción, ¿ok? De los obreros, de los maestros. Estos precios se van a adecuar y van a parecerse muchísimo más a los precios internacionales de la construcción, ¿ok? También hacemos una plantilla para remodelaciones de edificios, tienen un valor un poquito mayor porque el rendimiento es diferente, las partidas son diferentes, etcétera, pero también medimos lo que son el tema de las remodelaciones. Tenemos unas cuantas partidas, DataLine tiene más de 20.000 partidas dentro de su estructura de costos, tanto en bolívares como en dólares, ¿no? Tenemos también unas gráficas de cómo varía el tema intermensual de la inflación que reflejamos por lo menos del año 2020. Fíjense que en edificios la variación intermensual, fíjense que hubo varios picos, ¿no? Del año pasado tuvimos bajos 64, 168. Cuando vamos a la anualización del año 2020, tenemos que la inflación del 2020 fue 2.767. Es decir, que estamos en hiperinflación, estuvimos en hiperinflación menos que el año 2019, por supuesto, y mucho menos que el año 2018, que fue uno de los topes, y 2017, y 2016, que fueron años, yo diría años horribles en relación a la inflación, al tema de la inflación, ¿no? Ahora, nos estamos presentando ahora una nueva reconversión monetaria, que es uno de los temas de hoy, cómo nos adaptamos en nuestro software y la construcción a esa reconversión monetaria o la nueva expresión monetaria, ¿no? Esta nueva expresión monetaria es simplemente dividir entre 1 millón los precios actuales, ¿no? O sea que los millones ahora pasarán a ser unidades simplemente. 1 millón, 1, ¿no? Será ahora. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de eso porque antes todos éramos millonarios, ¿no? Porque hablábamos de cifras millonarias, teníamos millones. Si millonario se refiere a poseer millones, ¿no? Entonces se le quitan 6 ceros a la moneda y podemos ver toda esta evolución monetaria que hemos tenido y la denominación que nosotros desconocemos, al igual que leímos bien la Gaceta, que hablan del bolívar digital. Pareciera que la última nombre de la expresión monetaria nueva
sigue siendo bolívares, ¿no? O sea que hay que tener cierto cuidado cuando se hagan los presupuestos y esas cosas, porque la expresión monetaria es bolívares, porque lo que dice el decreto hacia el bolívar digital, pero no se llama bolívar digital hasta donde nosotros entendemos, si no se sigue llamando bolívar. Eso es lo que dice las monedas que han sido publicadas y el decreto, ¿no? Entonces, bueno, hay unas reglas de reconversión, no son muy complejas, sino que se divide entre 1.000.000 y evidentemente se aproxima por las reglas normales de aproximación, excepto en lo que tiene que ver con algunos rubros y en la parte salarial, de manera que el trabajador nunca pierda en esa aproximación. Eso es lo que dice, palabras más, palabras menos, el decreto de reconversión, ¿no? Salen unos nuevos billetes que sustituyen a las especies monetarias que están circulando en este momento, que es el cono actual, que evolucionó desde 2 bolívares, ese cono evolucionó desde billetes de 2 bolívares hasta billetes de 1.000.000, o sea, que evolucionó en 2 años de 2 bolívares a 1.000.000. Y ahora sale un nuevo cono que tiene 5 bolívares hasta 100, ¿no? Y la moneda, que sale una moneda de 1, pues no ha salido moneda menos, o sea, que se supone que desde el punto de vista de comercio en la calle no debería costar nada menos de 1, porque como dan el vuelto, digitalmente se podría hacer, ¿no? Más no físicamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay hablan del decreto de la colaboración entre, pero fundamentalmente es que eso rige a partir del 1 de octubre y tiene que haber una doble expresión monetaria, el tercer decimal, cómo se va a manejar. Bueno, los ingenieros, arquitectos y constructores saben lo que es el tema de aproximación. Si es más en este caso 281 se aproxima a 28, si es 286 a 29, excepto en el tema de algunos rubros que el gobierno en el decreto pone allí, ¿no? ¿Ok? Ahora hay un tema que por el mes de septiembre tiene que haber una doble expresión de los presupuestos o de las exhibiciones que haya a nivel de los productos, tiene que estar exhibido durante el mes de septiembre en doble moneda, es decir, la vieja y en la nueva, ¿no? Nosotros hicimos una adaptación a eso en lo que es la actualización de la base de datos y el software para este mes de septiembre-octubre, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos lista, desde el punto, falta por supuesto el estudio de lo que va a pasar este mes, pero ya la conversión se hizo, ¿no? Está expresada tanto en bolívares convertidos como en dólares. Hay una referencia en la base de datos a ellos, a esas dos expresiones, ¿no? ¿Y cómo se ve eso ahora en el software, ¿no? ¿Cómo se ve eso ahora en el software? Vamos a ver cómo vemos nosotros eso, todo lo que hemos hablado, cómo nosotros vamos a verlo en el software. ¿Okay? Vamos a ver por aquí si está... bueno, esta me voy a apoyar en la parte de nuestro departamento de software y de Maprex. Aquí estoy. Ok, está por aquí Jocabel. Voy a ir pasando, Jocabel, vamos a hacer entre las dos, está Jocabel Caraballo. Sí. Los que tienen base de datos, pues es una de las responsables de la que el suministro, conjuntamente con Elizabeth, que maneja esto dentro de la empresa, la parte de la distribución, con los clientes, y yo, Ángel, manejan esa parte de la distribución a nivel de la data. Vamos a hacer esta presentación y luego, bueno, vemos el software rápidamente para cumplir con el tiempo adelante, Jocabel. Vale, bueno, buenas tardes. Vamos a explicarle brevemente cómo en el programa MAPRES podemos realizar la reconversión monetaria en presupuestos de bolívares a bolívares digital y mostrarles cómo se hace de bolívares a dólares, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, que esta reconversión, como ya dijo el ingeniero, está basada en el decreto 4553 de la Gaceta 42185 del día 6 de agosto, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es el software como tal, en la pantalla principal del MAPRES debemos ubicar en el menú la opción de presupuesto y hacer clic en la opción de abrir y seleccionar el presupuesto al cual usted desea aplicarle la reconversión, ¿no? Entonces ya después que usted selecciona el presupuesto y hace clic en el botón aceptar, en la pantalla principal del presupuesto, debe ubicar en la parte inferior el botón que diga reportes y hacer clic allí. Entonces, la ventana que le muestra a continuación es la ventana de impresión del reporte. En esta ventana
va a tener dentro de ese listado la opción que dice presupuesto en dos expresiones monetarias. Cuando el usuario marque esa opción, al lado le va a colocar lo que es la tasa, ¿ok? Que debe colocar para realizar la reconversión, que como ya dijo el ingeniero, es 1.000.000 de bolívares, ¿ok? Es importante destacar que al marcar esta opción, él le coloca como título presupuesto en dos expresiones monetarias, y si usted desea marcar el comentario, él le va a mostrar como especie de un combito, le va a desplegar una serie de opciones, y ahí hay dos opciones que son las que aparecen allí en el cuadrito rojo, que dice no expresión monetaria según el decreto, y la de abajo que dice, bueno, decreto con gaceta, la fecha y la resolución, ¿no? Le da toda la información para que estas opciones salgan impresas en el reporte como tal. Entonces, después que usted selecciona, coloca la tasa, 1.000.000 de bolívares y selecciona todo eso, él le va a mostrar este reporte, ¿ok? Y fíjense que en el reporte él va a colocar el título automáticamente que está en la ventanita, le selecciona acá, le marca del lado izquierdo lo que es el comentario, y fíjense que le aparece dos columnas adicionales en el presupuesto que tienen que ver con los montos reconvertidos tanto del precio unitario como del total del presupuesto en la nueva moneda Bolívar digital. Y fíjense que le coloca igual lo que son los subtotales y el total con el IVA también reconvertido. Esto por acá en lo que es en la pantalla de reportes. Ahora, lo podemos llevar a Excel también. En la pantalla principal del presupuesto, en la parte inferior, ubicamos el botón que dice hoja de cálculo, hacemos clic allí y él nos va a mostrar otra serie, otras opciones. En la pestañita de presupuesto, fíjense que al final dice crear presupuesto en hoja de cálculo dos monedas. Igual, introduce la tasa, dejar el símbolo de moneda como en bolívares, y cuando hace la exportación a Excel, él le va a reportar algo similar. Fíjense que es algo muy parecido a lo que está en el reporte. Le agrega las dos columnas adicionales con sus totales y con los montos ahora reconvertidos según la tasa que el usuario haya indicado allí, ¿no? Esta opción es para lo que es la reconversión de bolívares a bolívares digitales. Ahora, si queremos llevarlo de bolívares a dólares, de igual manera, en la pantalla principal de presupuesto podemos hacerlo con esa misma opción, solo que ahora la tasa a usar para la conversión no es 1.000.000 de bolívares, sino la tasa del valor del dólar que esté para el momento en que el cliente vaya a hacer la conversión. Igual, ¿qué es lo que cambia acá? Acá cambia que debe marcar allí donde dice símbolo de moneda, debe seleccionar el símbolo del dólar, porque vamos a hacer una conversión de bolívares a dólares. Fíjense que igual el título del presupuesto sigue siendo en dos expresiones monetarias, y en el comentario ahora, fíjense que en el mismo convito le despliega una opción para que usted, si desea, coloque presupuesto en dos expresiones monetarias, bolívares y dólares, para hacer referencia de que no es la reconversión, ¿ok? Entonces, al tener ya marcadas todas estas opciones, hacemos clic en el botón aceptar, y en lo que les va a mostrar el software es el reporte, pero ahora las columnas adicionales son en base a la tasa del dólar que colocó el usuario como tal. Y fíjense que en la parte inferior izquierda le dice que ese presupuesto es en dos expresiones monetarias de bolívares a dólar, ¿ok? Y para llevar eso a Excel es el mismo procedimiento que realizamos anteriormente. En la pantalla principal del MAPRES debe ubicar igual la opción que diga hoja de cálculo, y hace el mismo procedimiento. En la pestañita de presupuesto, él le indica cuál es la tasa, pero aquí debemos cambiar el símbolo de la moneda, que debe ser el símbolo del dólar, ¿ok? Colocamos la tasa del dólar para hacer la conversión, y al exportarlo a Excel es el mismo procedimiento, solo que ahora fíjense que nos dice cuál es la tasa del valor del dólar, y el símbolo que nos colocan las dos columnas adicionales son precios unitarios en dólares y el total en dólares, ¿ok? Y al lado tienen el precio unitario y el total expresado en bolívares. Esas opciones son las que tienen por acá para este tema. Ahora, hay otra opción
En presupuesto, ustedes hacen clic en el botón que dice actualizar y allí en esa opción se nos muestra una pantalla que es para actualización del presupuesto. Entonces, fíjense que acá tenemos la segunda opción que dice conversión monetaria. Esta opción permite actualizar los precios del presupuesto a dólares con los precios en dólares de la ficha del insumo de la base de datos, ¿ok? Esta opción es aplicable siempre y cuando el insumo tenga la referencia de la base de datos de MAPRES. Para todos aquellos insumos que el usuario haya creado con su referencia particular, el procedimiento que a seguir es que ese precio se divide por la tasa establecida previamente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, cuando se nos muestra esta ventana, marcamos la opción que dice adopción de precios de insumos en dólares según base de datos DataLine. Entonces, nos muestra este mensaje diciendo que se recomienda respaldar el presupuesto anteriormente porque los cambios que haga acá no los puede reversar. Entonces, después que usted hace clic en el botón aceptar en el mensajito, muéstrame la siguiente lámina, ingeniero. Él le va a mostrar otra serie de opciones. Fíjense que ahí él les muestra la tasa de adopción. En este caso, esa tasa que se muestra allí es la tasa del Banco Central de Venezuela publicada para la fecha de última actualización de base de datos que tenga el cliente en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense que les indica allí y se contemplan dos opciones, ¿no? Entonces, la opción en este momento a utilizar es la que dice resultado del presupuesto expresado en dólares según adopción de la base de datos. Entonces, al hacer clic en el botoncito, ajá, fíjense, acá ya va, a la anterior, la lámina anterior, ok. Entonces, fíjense, esta primera opción que dice según base de datos, fíjense lo que dice acá, esto lo realiza, ok, con los precios en dólares de la base de datos, expresando los precios de los insumos, del presupuesto en dólares, quedando el monto del presupuesto netamente en dólares. Ah, sí, se debe revisar el porcentaje de costos directos del FK según algún insumo se ha creado y no existe en la base de datos, lo que le acabo de mencionar, cuál es el procedimiento que va a tomar. Y la segunda opción, que es la que dice resultado del presupuesto actualizado en bolívares, bueno, convierte los precios de los insumos del presupuesto a dólares con los precios en dólares de la base de datos y luego los multiplica por la tasa establecida previamente por el usuario. O sea, si el usuario desea cambiar ese valor, lo puede hacer a su criterio, ¿no? Ya después, una vez seleccionado el método que vaya a seleccionar, en este caso recomendamos el primero, se hace clic en realizar operación y él le va a mostrar una serie de mensajes de advertencia. Fíjense que le muestra 3 mensajes de si desea aplicar la conversión a todos los precios, se recomienda respaldar, que si está seguro, porque va a ser definitivo, para que la actualización de precios de ese presupuesto culmine con éxito. Esa es otra manera para hacer la conversión monetaria al presupuesto. Y ya después ustedes entonces aplican la impresión del reporte, pues. Listo, Joca. Sí. Ok, hay otras expresiones, fíjese. Hay una diferencia en lo que hemos mostrado hasta el momento entre expresar el resultado del presupuesto y llevarlo a dólares y expresar la estructura de costos y llevarlas a dólares. Son dos cosas diferentes donde ha habido algunas sorpresas, como les decía, porque una cosa es que yo tenga los precios finales, lo lleve a dólar y evidentemente que lo que pasa internamente con la estructura de costos es diferente. Por eso que tenemos esta opción en dos monedas con estructura de costo, es decir, que ahí el software ofrece unas ediciones especiales que nosotros la llamamos opciones avanzadas del software para llevar la estructura de costos cuando yo tengo incluso o dos monedas internas o tengo también monedas mezcladas, es decir, tengo productos en bolívares y en dólares, que hasta ahí hemos llegado porque mezclarlo en varias monedas pues es sumamente complejo, ¿no? Eso se hace por acá, por la parte de análisis de precios. Vamos al botón de hoja de cálculo y vamos a tener dos pestañas donde podemos exportar, fíjese, rápidamente en bolívares y dólares, porque podemos poner cantidades fijas en bolívares y tasa en dólares. La segunda opción, que es APU en dos monedas, con cantidades adicionales en dólares si yo quisiera poner, es decir,
Ese es cuando yo tengo algo que vale $5 más, 5 bolívares más $100, pues tiene una combinación. Que esas son las combinaciones que nosotros hemos puesto de las solicitudes tan diferentes y diversas que nos han dado los distintos organismos públicos, ¿no? Evidentemente hay que poner, el FK es diferente, cuando tenemos en bolívares y en dólares puede ser diferente. Tenemos esa pestaña para exportar los APU y de ahí diferente, puede ser diferente porcentaje de administración, puede ser porcentaje de utilidad. Esos son los valores que podemos poner nosotros. Y tenemos 3 opciones, ¿no? Para colocar cantidades adicionales, con precios de insumos en dólares, sin mano de obra, con mano de obra. Y la última, que es cuando es una condición especial que tiene el programa, que cuando nosotros tenemos insumos con una descripción que termina en el símbolo dólar, el programa entiende que esa moneda es extranjera, es decir, es en dólares. Entonces, hace la doble expresión monetaria en los reportes, ¿no? Lo que teníamos que decirle, le voy a mostrar un poquito aquí del programa. Los invitamos al Congreso Latinoamericano BIM, es un congreso gratuito que va a ser motivo del 160 dentro de la semana aniversaria del Colegio de Ingenieros, 28, 29 y 30 de octubre, es gratuito. El link, le agradezco que lo colocan por favor, en nuestro equipo que nos pueda colocar en el link para que se puedan inscribir. También está en nuestro Twitter, @dataline, la inscripción y tenemos dentro de este acuerdo de formación de BIM, tenemos este programa de entrenamiento profesional formado por 4 diplomados progresivos y continuos que va a conducir, Dios mediante, algún día a una maestría cuando se apruebe, por supuesto. En este momento conduce pues a un plan de formación profesional cuyo primer diplomado arranca seguramente en octubre, que es la 5ª cohorte, o sea, ya llevamos 4 cohortes acá, con unos extraordinarios profesores a nivel de Venezuela e internacional que nos están apoyando en esto. Y vamos a arrancar pues también el primer diplomado de modelado con el BEP y BIM que se hace en Venezuela. Un diplomado no es un diplomado enfocado solamente hacia el software, sino hacia la aplicación de la metodología BIM con criterios internacionales, ¿no? Bueno, le agradecemos a ustedes. Vamos a mostrarle ahorita en el software. Estos son el Twitter, que los invitamos a que nos sigan, a solicitar información por las redes sociales, y por favor coloquen en el chat para los que quieran inscribirse en nuestras redes, tanto en la red de Dataline como en la red del diplomado. Entonces vamos ahorita a mostrar el software y a responder las preguntas que estén en el chat. Okay, un segundo para mostrar el software. Probando por aquí, porque estoy con otra computadora. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchas, Oka? Sí. Sí, se escucha. Sí, Perfecto, te escuchamos, Leonardo. Perfecto. Voy ahora, déjame un momentico acá. Un segundo aquí que yo no escucho muy bien. Okay. Aquí tengo. Un segundo aquí. Ok. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a conectarme con el software, o sea, con Maprex. Vamos a hacer aquí una conexión. Verifícame, por favor, porque tengo otra computadora, si se está viendo ahorita el software. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces fíjense, tenemos acá, por ejemplo, lo que acabo de decir acabamos de decir y dijo Jocabel en la presentación. Si abrimos un presupuesto, ¿no? Si abrimos un presupuesto, tenemos este presupuesto que está en bolívares actuales, ¿no? Porque fíjense, el bolívar digital todavía no es el nombre de la moneda, ¿no? Hasta donde nosotros hemos leído en el decreto, se va a seguir llamando bolívar. Entonces, yo quiero expresar esto, simplemente hacemos un reporte en 2 monedas. Yo le coloco acá 1 millón, o sea, 1 millón, que es lo que, para decir lo que, aplicar lo que le podemos poner el logo seleccionado, por ejemplo, y le podemos poner un comentario que me diga ese comentario que es el decreto, ¿verdad? Y nosotros le decimos aceptar.
y va a salir el reporte. Verifícame si está saliendo en la pantalla el reporte, por favor. Sí. Sí, ok. Ahí tienes el presupuesto en 2 monedas, ¿verdad? Tienes el presupuesto dividido entre 1 millón y esa es la primera de los reportes que se ha planteado, ¿no? Eso es lo que el software tiene en relación a ese reporte, ¿no? Hay una infinidad de reportes que no nos da tiempo ahorita de mostrarlo, pero la otra que se nombró es la parte de llevarlo a hoja de cálculo, donde acá tienen para expresarlo, donde nosotros queremos aclarar y recomendar a los usuarios que no se guíen mucho con que ustedes simplemente van a dividir los precios en dólares allí y ya eso van a ustedes estar a salvo, ¿no? Porque lo importante es hacerlo a través de la estructura de costos, ¿no? La otra es por acá, por actualizar, donde se actualiza conversión monetaria, donde yo puedo transformar el presupuesto adoptando los precios de la base de datos. Ahora vamos a ver si lo hace, si esta es la última versión que tengo yo acá. Bueno, aquí tengo la versión esta 4.3, bueno, aquí sería todavía esta moneda es 4.30. Bueno, debería convertir primero el presupuesto a 1 millón, porque pero vamos a ponerlo 4.300 porque no lo he transportado todavía. Esto en el caso de que haya algún material que no exista. Fíjese lo que explicó Joca adelante. Si un usuario creó un material y nosotros no tenemos esa referencia, pues él va a decir, como yo no lo tengo, lo divido entre la tasa, ¿no? Pero si ya lo tengo en la base de datos, él adopta ese valor. Entonces, bueno, yo quiero expresarlos en dólares en una base de datos y que me haga la conversión. Entonces le digo que lo convierta, fíjese, y ese presupuesto automáticamente ya me quedó convertido a dólares. Ese presupuesto que estaba en bolívares, ya lo tengo convertido en dólares. Entonces yo guardo este presupuesto y cuando vaya a hacer el reporte, simplemente le diré, mira, este símbolo monetario es en dólares. Entonces hacemos el reporte, le pongo el logo y hacemos la expresión monetaria. Este presupuesto está en dólares simplemente ya. Eso lo podemos, incluso le podemos poner una nota, un comentario que diga presupuesto expresado en dólares. Por si acaso no ven la moneda arriba, aquí podemos poner el presupuesto expresado en 2 monedas, ¿no? Incluso le podemos poner hasta el título que diga, por si acaso, para hacer más énfasis, que ese presupuesto tiene 2 monedas, ¿no? Se le pone arriba para que no haya duda, ¿no? Bueno, esta es lo que tiene que ver con presupuesto. Tenemos unas cuantas opciones para conservar la parte monetaria, para expresar, mejor dicho. Tenemos un módulo de planificación de obras y tenemos un módulo de BIM para conectar con los distintos, la parte de estimación de costos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenía que ver con para cumplir con el tiempo del webinar. Y bueno, empiezo ahora a responder las preguntas que tengan por acá en el chat. Vamos a ver. Agradezco, por favor, que pongan en el chat, pusieron en el chat De todas formas, a cada uno de sus correos se les va a mandar responder acá las preguntas. Por aquí vamos a ver, Daribel, tú estás viendo ahí las preguntas para que me ayudes, porque son unas cuantas preguntas por aquí. Ya un segundo. Aquí. Sí, sí las estoy viendo, Leonardo. Ya te Ajá. las digo. Aquí tengo unas cuantas. Bueno, déjame irme para otra computadora. Lo que pasa es que tengo una computadora, ya, un segundo. Aquí hay una. Dice, los valores referenciales de costos por metro cuadrado de construcción corresponden solo a los costos directos. Disculpa, volví aquí a la otra computadora porque no estaba en la computadora, ahora sí. Ajá. Ok, dice, los valores referenciales de costos por metro cuadrado de construcción corresponden a solo los costos directos. Sí, costo directo. Eso es costo directo. Eso es correcto. Eso no incluye, utilidad y otros elementos. ¿Ok? Ok. Por aquí, ¿cuánto tiempo recomiendan para mantener válido el monto de un presupuesto? SDS. Solo Dios sabe la respuesta. Fíjate, es un problema con una inflación como la que tenemos en Venezuela.
que no sabemos exactamente cómo se va a comportar la economía mañana o pasado, nosotros preferimos, la recomendación que damos a los clientes es que lo están haciendo con los clientes, ¿no? Ponen máximo 5 días o si se produce una variación, porque no es mantenerlo vigente nada más, ¿no? Porque ¿cómo sabe usted que no puede haber una situación como ha habido en Venezuela, un pico de un día para otro, ¿no? Entonces se pone una nota que dice, este presupuesto es válido siempre y cuando no haya una variación mayor a X%, porque uno no puede atarse a un presupuesto que tú digas que esto es 1.000.000 y mañana son 5 millones, porque tomaron una medida de un día para otro o de una semana para otra, un día, sino un lapso. Entonces, lo que han hecho muchas personas es ponerlo en doble expresión monetaria, ¿no? ¿Okay? Nosotros ponemos nuestro presupuesto con un valor de confianza de aproximadamente, de acuerdo a esa proyección, ¿ok? Aproximadamente uno de 7 a 10 días, más o menos. De 7 a 10 días hasta esa tolerancia, ¿no? Siempre que la variación interdiaria o en ese lapso no supere el 1-2%, ¿ok? Eso es lo que nos, de la tasa, porque cuando pasa de allí puede generar una variación mayor en el precio. Eso es lo que yo puedo decir, pero hablar ahorita de lapsos de vigencia de la oferta es complejo, es muy complejo. Por eso es que muchas personas, para evitar eso, porque aquí te puede decir, dame el presupuesto con una vigencia de 15 días, no hay otra forma de hacer eso que ponerlo en dólares al lado. No hay otra forma. O sea, Bolívar solamente no es posible desde el punto de vista del riesgo por la parte financiera colocar un presupuesto y ponerle una vigencia de 15 días, a menos que usted haga otra cosa, porque si te forzan a decir, no, mira, yo necesito, vamos a suponer que te diga, no, a mí no me pongas dólares, si no me lo pones en bolívares exclusivamente y me lo vas a poner vigente por 15 días. Bueno, la persona tendría que, si está de acuerdo con esas condiciones, hacer una proyección económica de 15 días con el comportamiento del dólar y colocar una tasa proyectada y va a cubrir todo eso. Lo que pasa es que eso generaría unos márgenes de errores muy grandes porque puedes quedar muy por encima del precio. A lo mejor la tasa, por lo menos en este mes que ha pasado, la tasa ha estado variando relativamente. Pero no nos podemos confiar en ella porque no sabemos el efecto de esta reconversión cuando empiece en octubre, qué fuerzas económicas se van a desatar allí que van a generar una inflación distinta. ¿Ok? Ok, aquí Larry dice, para el reporte del presupuesto es necesario colocar la fecha de elaboración del mismo. En consecuencia, el cálculo del factor de costo asociado al salario, que se expresa en porcentaje, se ve afectado por la reconversión monetaria o a una posible variación de precios para su consideración. Bueno, fíjate, es una cosa importante. Eso depende del contrato que tenga la persona, ¿no? Acuérdate que quien determina cuál va a ser la reconsideración de precio o no es el contrato. El contrato es lo que determina cómo van a abrir los precios, si es por fórmula polinómica, si es por... Pero la fecha del presupuesto es bien importante cuando uno participa en una licitación y las condiciones propias del concurso, como se llama ahora, ¿no? A partir de cuándo está vigente el presupuesto. Normalmente, ahorita yo he visto que piden 5 días, que es un valor razonable, o sea, que las personas estimen la inflación en 5 días, pero fíjate, aquí ha habido inflaciones de 100% en un mes. O sea, estamos hablando de una inflación de 3,33% diaria, o sea, diaria. Y ha habido inflaciones de 168% en un mes. O sea, estamos hablando de más de 5% diaria. Entonces, es difícil. Si usted le dice, mire, nada más, si usted calculó con ese mes, se equivocó por el mes que viene, porque ha habido unas variaciones muy diversas, ¿no? O sea, que si yo tengo 150% de inflación en el mes anterior, yo digo, bueno, yo voy a estimar 5% diario hacia adelante. Me puedo equivocar, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacer una estimación razonable y referirla a una moneda extranjera o a Petro o cualquier moneda que te garantice que ese precio está referenciado a una moneda. Y por supuesto, cuando tú pones la fecha, estará el FCAS, que a algunos organismos no les gusta incorporar eso dentro del cálculo, pero el FCAS también varía. Es más, varía el COP, que es el costo de operación y posesión, varían una serie de cosas internamente en los presupuestos que están asociados a la fecha del presupuesto y al lapso de vigencia de la oferta, que en este caso en Venezuela es difícil poner más de 5 días porque mientras más días pongan, más cálculo tiene que hacer el contratista y más margen de error va a tener eso hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Ok, Osmali Matera pregunta, en el caso que aumenten los costos de los materiales, entre paréntesis bolívares,
y el valor del dólar se mantiene, ¿cómo se podría justificar tal variación? Bueno, mira, es una pregunta compleja, ¿no? Porque eso ocurre en dos situaciones que hemos observado nosotros, ¿no? El dólar se mantiene y los precios siguen incrementándose, ¿no? Eso se genera por dos razones fundamentales, ¿no? ¿Ok? Por dos razones. Y por más incluso. Yo te voy a decir las dos que yo más encuentro, más para esta respuesta, ¿no? Una es porque